Rezaste, no una vez, muchas veces. Y rezaste de verdad, no por cumplir, no por costumbre. Prometiste, insististe, pusiste tu cuerpo. Y sin embargo, nada cambió. O peor, cambió para mal. Y entonces apareció esa pregunta que da vergüenza decir en voz alta porque parece que te falta fe, parece que sos un mal cristiano. ¿Para qué sirve rezar si nada cambia? Y no es solo tu pregunta, es la pregunta de la señora que lleva años pidiendo por la salud de su marido, del padre que rezó toda la vida por su hijo y lo perdió igual, de la persona que prometió, que cumplió, que hizo todo lo que le dijeron y el milagro no llegó. Hay algo en cómo nos enseñaron a rezar que sin querer nos metió una idea muy adentro de nuestra alma, que la oración funciona como una transacción. Yo pongo de mi parte, Dios pone de la suya. Cuanto más fuerte rezo, cuanto más grande la promesa, cuanto más el sacrificio, mayores son las chances de que llegue lo que pedí. Pero, ¿qué pasa cuando no llega? Y la conclusión casi inevitable es una sola. Algo falló. Algo falló en mí o algo falló en Dios. Hoy quiero habitar esa pregunta con vos, sin respuestas fáciles. Sin él, Dios sabe lo que hace, que a veces duele más que ayuda. Por eso, quédate. Lo primero que quiero decirte es esto. Lo que sentís no es falta de fe. Es una imagen de Dios que aprendimos mal, simplemente eso. Y no es culpa tuya. Nos la enseñaron así. El Dios que premia si cumplís. El Dios que castiga si fallás. El Dios que escucha más al que reza más fuerte, al que hace la promesa más grande, al que se sacrifica más. Un Dios que en el fondo funciona como como un juez con una balanza. Pero fíjate algo, esa sensación de rezar y no ser escuchado no es nueva. Te lo aseguro, no es nueva. No la inventaste vos, no la sentiste vos por primera vez. Ya está en la Biblia. Si lees el Salmo 88, uno de los más duros que existen, termina así, sin resolución, sin final feliz. Dice, me rodean las tinieblas, son mis únicos compañeros. Y ahí se acabó el Salmo. Sin, pero confío en ti. Sin, sé que me vas a responder. Solo, oscuridad. Y Jesús mismo, esa noche en Getsemaní, tirado en el suelo, sudando sangre, rezó para que pasara ese cáliz, ese momento. Y rezó de verdad, con todo, con toda su fuerza. ¿Y qué pasó? El cáliz no pasó. Si el propio Jesús sintió que la oración no cambiaba lo que pedía,
¿cómo vamos a sentirnos nosotros frustrados, con bronca, sintiéndonos abandonados cuando nos pasa lo mismo? La pregunta no te hace menos creyente, te hace más honesto. Hay una parábola en el Evangelio de Lucas que siempre se leyó como una promesa: la viuda y el juez injusto. Una mujer que va y vuelve a ir, que golpea la misma puerta una y otra vez, que no se rinde ante aquel juez por más que la ignore, hasta que el juez, cansado, le da lo que pide. Y saben una cosa, durante siglos esa parábola se usó para decir: reza más, insistí más. Si no llega, es porque no pediste suficiente. Como si Dios fuera ese juez al que hay que desgastar. Como si la oración fuera una técnica para ablandar a alguien que no quiere ceder. ¿Se dan cuenta? Pero yo hoy quiero que la leamos de otra manera. Hoy leamos de otra manera esta imagen. Fíjate en la viuda, no en lo que consigue, en lo que está haciendo insistentemente. Esa mujer no para, no porque sea una estrategia, no porque calcule que si insiste suficientemente va a ganar. Para mí, esa mujer sigue yendo porque en el acto de seguir yendo hay algo que no se rinde en ella. Y no es magia, no es técnica, es dignidad. Es decir, aunque no me des nada, aunque no me escuches, aunque todo indique que es inútil, yo no me voy a quedar callada. La oración no es una palanca para mover a Dios. Es un acto de una persona que se niega a cerrar la relación, que sigue golpeando la puerta, no porque esté segura de que se va a abrir, sino porque no soporta la idea de dejar de golpear. Quisiera contarte algo que me pasó. Una vez fui a dar un responso, como tantas veces. Una familia que había perdido a un hijo joven. Una enfermedad larga, terrible. Dejó a una esposa joven, 2 hijitos pequeños. Antes de que yo empezara, una persona, en realidad una amiga mía, se acercó a la madre y la abrazó. Y le dijo, delante de toda la gente esa que había, un montón de gente, un montón de jóvenes, amigos, parientes, los hijitos, la esposa, la mamá, y le dijo a la mamá, sé que pedías un milagro, y el milagro no se dio. Sinceramente yo me quedé helado, porque en ese momento yo pensé, ¿qué digo yo ahora después de estas palabras? O sea, era como una especie de introducción que esta amiga mía, esta chica le estaba diciendo a esa pobre madre que estaba despidiendo a su hijo. ¿Qué digo yo ahora? Y ahí, en ese silencio, sentí que tenía que hacer algo con eso, con esas palabras. No esquivar esas palabras, no taparlas, sino tomarlas. Y obviamente no fue porque yo soy una persona elocuente, sino porque el mismo espíritu sentí que irrumpió en mi corazón. Y en ese momento dije, es verdad, todos esperábamos un milagro y sentimos que no llegó. Sentimos que nuestras oraciones fueron en vano,
que no fueron escuchadas. Pero ¿saben una cosa? Los milagros sí estuvieron. Aunque no los hayamos visto así, aunque no hayan sido como los pedimos. ¿Sabes cuál fue el milagro para vos, mamá? Haberlo amamantado, llevarlo al colegio cuando era chiquito, ver cómo alcanzaba las metas que se proponía. ¿Y sabés cuál fue el milagro para vos que fuiste su esposa? El día en que lo conociste, el día en que decidieron embarcarse juntos en la vida, el día que entraron a su casa con sus hijitos recién nacidos. Y para ustedes, amigos, cada vez que se juntaban a jugar al fútbol, a comer un asado, a tomar una cerveza y a pasarla bien juntos, ¿no eran acaso esos milagros? Eran los milagros que buscábamos, ahí estuvieron. Dios nos dio un milagro y ese milagro se llamaba Jorge. Estamos tan acostumbrados a pedir el milagro extraordinario que no vemos los milagros que ya están. Y hay algo más. Nosotros también somos milagro para el otro. Lo que vos sos para alguien, tu presencia, tu abrazo, tu llamado a tiempo, eso también es milagro. Por eso importa cuidarse, cuidarnos los unos a los otros. Hay que cuidar al que tenés al lado, porque estamos rodeados de milagros que todavía no aprendimos a ver. Y sin embargo, sé que todo esto que te dije no siempre alcanza, porque hay momentos en que la pregunta vuelve y vuelve con más fuerza. Yo mismo la conozco a esa sensación. Hubo épocas en mi vida en que escuché la voz de Dios claramente, muchas veces, y era hermoso escuchar esa voz. Y han llegado estos tiempos donde lo único que atino a hacer es sentarme en el fondo de la iglesia y mirar esa lucecita del sagrario que titila. No lo escucho, pero ¿sabes una cosa? Me quedo, porque pienso, ¿y si habla cuando no estoy? Quiero estar para cuando Él venga. Por eso sigo yendo a la iglesia a oscuras. No sé cuándo va a hablar. No sé si serán largas las noches en las que tengo que esperar. Pero si alguna vez me habló, lo volverá a hacer. Mis hermanos, eso es rezar cuando nada cambia. No es la oración del que tiene todo resuelto. Es la oración del que se sienta en la oscuridad y se niega a apagar la esperanza. No es convencer a Dios de que te dé todo lo que le pedís. Es no dejar de hablarle aunque no conteste. Es quedarse, aunque la única respuesta sea una lucecita que titila. Que esta semana, en medio de todo lo que estás viviendo, puedas ver los milagros que ya están a tu lado y puedas quedarte, aunque sea en silencio, aunque sea en la oscuridad. Porque si alguna vez te habló, lo volverá a hacer. Hasta la semana que viene. Dios te bendiga.